8 de febrero del 2016, un día que sin duda alguna quedará marcado en la memoria de todo wrestling fan, como el día en el que hemos perdido, dentro del ring, obviamente hablando, a uno de los máximos exponentes de lo que tanto nos gusta, que es el arte, el deporte de la lucha libre, del wrestling en general. Sin duda alguna, Daniel Bryan representaba eso: arte, wrestling, conocimiento, destreza, capacidad, técnica y, además de todo, algo muy difícil de conseguir, que era química, además de respeto generado y compartido por sus fanáticos, por todos quienes tuvimos la suerte de ver o en vivo y en directo o a través de la televisión o de distintos mecanismos electrónicos que gracias a Dios la era digital nos permite contar y tener. Verdaderamente podemos considerarnos afortunados de haber visto la carrera de Daniel Bryan dentro de WWE, y aquellos que vemos o vemos wrestling incluso más allá de las fronteras de WWE, hemos podido disfrutar de alrededor de 15 a 16 años del American Dragon, del rey del Independent, de aquel que hizo carrera, que hizo vida luchística, mostrándonos hasta la saciedad su destreza, su capacidad, su habilidad dentro de un ring, tanto en Japón como en Inglaterra, como en ROH. Es decir, Daniel Bryan, una verdadera enciclopedia luchística, alguien que constantemente desde pequeño vivía, respiraba, sudaba y anhelaba wrestling. Alguien que durante toda su vida pretendía ser luchador y nada más que luchador. ¿Para qué? Para hacer lo que más quería, para disfrutar dentro del ring de su pasión, que era el wrestling, y a su vez también siempre preocupado en lo que los fanáticos, sean 500 o sean 70,000 como fue en WrestleMania 30, salgan satisfechos, salgan contentos después de haberlo visto luchar y justifiquen el valor de la entrada pagada. Sí, señores, Daniel Bryan se retira, personalmente uno de mis luchadores favoritos, sin duda alguna para mí, desde el 2010 hasta el 2016, creo que el luchador más respetado por parte de la comunidad luchística en general y también el WWE Universe. Hago esta excepción porque la comunidad luchística en general ha visto a Daniel Bryan en distintas federaciones, en distintas asociaciones a través de 15 años siquiera. Pero WWE pudo disfrutar a Bryan desde aproximadamente el 2010, y el prototipo de fanático de WWE normalmente no es el prototipo de fanático del wrestling tras fronteras de WWE. Imagínense la tarea ardua y dura de Daniel Bryan al llegar a WWE. Obviamente era cumplir su sueño, era el llegar al estatus más alto de lo que él siempre quiso, pero tenía que enfrentarse a eso, a fanáticos que estaban acostumbrados a otro prototipo de luchador, a otro tipo de lucha dentro de un ring comúnmente aceptada y valorada por Vince McMahon. Él rompió el molde y, como decía Sami Zayn en uno de sus tweets el día de hoy, gracias a Daniel Bryan, muchos de nosotros pudimos llegar a NXT y a WWE. Caso contrario, nunca nos habrían contratado. Palabras claras de quien fuera el genérico en el Independent y que es uno de los máximos admiradores de Daniel Bryan y uno de los que podría ser potencialmente herederos de la aceptación del público con la que contaba Bryan. Sin embargo, aparte de la aceptación del público con la que contó Bryan, su destreza, su talento, como les digo, y perdonen que sea redundante, pero es que eran las cualidades de Bryan, y sobre todo su sencillez y humildad, hicieron lo imposible, y que lo imposible suceda, que Daniel Bryan sea aceptado por la gran mayoría de los WWE fans, que combinados con los wrestling fans que acompañamos y celebramos
a Bryan dentro de su nueva aventura llamada WWE. Ayudábamos y empujábamos para que la empresa verdaderamente lo considere como lo que él es, un genio del ring, sin importar que vaya en contra, como les digo, del prototipo, de las reglas generalmente aceptadas por la empresa para poder triunfar o para poder recibir un push mayor. Rompió el molde Bryan y recuerden rápidamente cómo condicionó tanto a la empresa y no lo hizo conscientemente, lo hizo espontáneamente, naturalmente, al ganarse al público con su habilidad, con todo lo que nos dejaba dentro de un ring, condicionó a la empresa para que el Royal Rumble, previo a WrestleMania 30, allá por el año del 2014, no sea el que decida quién llegue a ser el campeón en WrestleMania. Recuerden que en ese momento Dave Batista había firmado un contrato para regresar a WWE con la condición de estar en el main event frente al campeón indiscutido de ese momento, Randy Orton, y consagrarse campeón en WrestleMania 30. Sí, WrestleMania cumplía 3 décadas. Así que lo volvía un evento incluso más importante del que año a año se realiza, ya que, como les digo, se cumplían 30 años de este magno evento. La pobre reacción que tuvo Batista en ese Royal Rumble, potenciada sobre todo por la ausencia de Daniel Bryan, quien fuera sacado por parte de Vince McMahon de los planes para llegar siquiera para llegar a participar en el Rumble y más aún para llegar a WrestleMania y poder luchar por el título mundial. Eso hizo que la gente se indigne, se vaya en contra de Batista, pero no solo en contra de Batista, sino en contra del modelo que históricamente WWE siempre se encargó de presentarnos y de imponernos, obligarnos a aceptar. La gente dijo basta y encontró un estandarte, encontró una bandera de lucha. Esa bandera de lucha, ese estandarte, era nada más y nada menos que Daniel Bryan. Todo eso logró y se cambiaron los planes. Batista, claro, ganó el Rumble, pero llegamos a un WrestleMania 30, donde Daniel Bryan tuvo 2 luchas. La primera frente a Triple H para determinar si es el tercer contendor al título en ese momento que lo tenía Randy Orton en una triple amenaza. Y luego de eso se enfrentó a Orton, se enfrentó a Batista, los niños mimados de la empresa, y obtuvo el triunfo anhelado por todos, que fue el momento sin duda alguna más importante de la carrera de Daniel Bryan y uno de los momentos más históricos, de los momentos más disfrutados por la gran mayoría del WWE Universe y del wrestling fan en general. He puesto ese ejemplo para que ustedes entiendan la magnitud, la importancia de lo que era Daniel Bryan como luchador. La conexión que tuvo con la gente fue algo espontáneo, algo natural, nada forzado, algo genuino. El personaje que desempeñaba Bryan Danielson en el ring de WWE, el Daniel Bryan, era una prolongación de sí mismo. En ningún momento exageraba lo que él era. Ese personaje humilde, ese personaje tranquilo, ese personaje sediento de gloria, sediento de darle al público lo mejor, de justificar la compra o el pago de un ticket para verlo y que salga contento. Ese era Daniel Bryan, ese era Bryan Danielson, no había mayor diferencia. La gente lo entendió así, se rompió el molde, se apoyó a este luchador, a esta persona, a este gran individuo que incluso el día en este Raw se encargó en su momento más doloroso de igual hablarnos de cuestiones benéficas, de cuestiones de fundaciones, el por qué se cortó el pelo, el recordar a Conor, el haberle dado uno de los días más felices de su vida a un niño que padecía de una enfermedad terminal. Ese es Daniel Bryan y sus varias facetas. Es una pérdida enorme para WWE, sin duda alguna. Es una pérdida enorme para el wrestling fan. Pero considero, por otro lado, que el ser humano, Bryan Danielson, gana y gana mucho. Veamos hasta qué punto es verdad la lesión
cerebral que él puede tener actualmente, de acuerdo a lo que él dice. Veamos si de pronto lo vemos en otra federación, en otra organización. Volverá a ROH, no sabemos. Pero lo cierto es que hoy fue el punto final de Daniel Bryan dentro de lo que fue WWE. Pero hay que estar contentos por la persona. Él está con Brie, felizmente casado. Tiene una mamá y una hermana que lo adoran. Así que él está muy bien, él está tranquilo. Fue importante el discurso que dio hoy en Seattle, la gente rendida a sus pies, como en todo lugar, pero obviamente aquí era mayor la reacción que tenía. Si es que se puede tratar de diferenciar respecto a la reacción que provoca Bryan en otras arenas que igualmente han sido espectaculares, únicas. Y les digo, como fan del wrestling, perder a Daniel Bryan es terrible, es funesto, ¿no? En su discurso, para hacerles corto, se encargó humildemente a la manera de él, de lo que él es, de lo que él siempre reflejó en el ring y como persona y en las distintas firmas de autógrafos y entrevistas. Con mucho pesar nos indicaba que tenía que retirarse, que había estado entre 15 a 18 años luchando, que gracias al wrestling él consiguió todo, que él sentía muchísima gratitud con los fanáticos, con su familia, con su mamá, con su hermana. Recordaba que su padre estuvo en esa arena poco antes de morir y pudo ver cómo la gente quería a su hijo, el nivel o el grado de conexión que había alcanzado con el público, y que fue una de las últimas veces que vio a su hijo antes de morir. Además de eso, Daniel Bryan agradeció a su esposa Brie, y dice que todo lo que él pudo vivir en su vida hasta el momento se lo debe al wrestling, y todo lo que consiguió en su vida se lo debe al wrestling, que es su amor, que es su pasión, que es lo que le ha hecho todo el tiempo. La gente rendida a sus pies, llorando, se identifican plenamente con él. El futuro de la empresa, el futuro de WWE está con bastantes dudas. Va a ser muy difícil encontrar o prácticamente irrepetible conseguir algún luchador que llene el espacio de Daniel Bryan. Si bien es cierto, él no había luchado hace casi un año ya, pero siempre había el anhelo, siempre había el deseo en el fanático del wrestling, la expectativa de que de pronto Bryan podía regresar y salvar un WrestleMania más, ¿no? Y salvarnos de la monotonía que hemos caído nuevamente con el producto de WWE. Bryan se va por todo lo alto, se va bien, se va sano, se va con una familia que lo adora, deja WWE, nos deja a los fanáticos del wrestling. Y no me queda más que decir que para mí Daniel Bryan es el mejor luchador de la década hoy por hoy, de la década que tenemos en curso, dentro de WWE. Y eso es decir muchísimo. Un tipo que sufrió muchas limitaciones, no solamente las que vimos en cámara semana a semana en la programación de WWE, sino tras cámara también, pero que se sobrepuso a todo aquello. También agradeció mucho a uno de sus mejores amigos, según él, Kane, y obviamente a William Regal, su mentor, su gran compañero, su gran amigo, aquel que le continúa dando valiosos consejos. Luego tuvimos a todo el roster de la empresa que salió y se nota la admiración que le tienen. Ya les decía lo que dijo Sami Zayn. Kevin Owens también mencionó en su cuenta de Twitter que le agradecía muchísimo a Bryan, que él fue muy amable con el genérico y con él en momentos en los cuales él no tenía por qué serlo. Toda persona que ustedes vean, y no solo el día de hoy, sino ustedes pueden ver en redes sociales, pueden ver distintas noticias, a toda persona que le consultan o le preguntan opinión sobre Daniel Bryan, no tiene nada malo que hablar, sino más bien agradecimiento y admiración. Veíamos en un video a Seth Rollins, por ejemplo, nos lo puso WWE. Sin duda alguna, Bryan ha inspirado a una nueva generación y demostró a todos los luchadores que no es necesario ser del prototipo requerido por la empresa máxima en cuanto se refiere a lucha libre, y que paradójicamente busca alejarse cada vez más de las bases, de las raíces de lo que es el wrestling, como para llegar a trascender en esa empresa.
Los Seth Rollins, los Kevin Owens, los Finn Balor, los Becky Lynch, Sasha Banks, Baileys. Se nota la admiración que le tienen, el orgullo y el agradecimiento que le tienen. El orgullo por haberle conocido. O sea, se nota que Bryan es un ser humano especial. Tuve la suerte de conocerlo cuando vino a mi país e incluso estaba en primera fila cuando lo vi luchar. Y con el fanático, déjenme decirles, con el fan, él siempre tiene una atención privilegiada, nunca pone malas caras, es un tipo tranquilo. Y como en su libro lo dice, yo no sé por qué la gente se vuelve tan efusiva conmigo. Eso es algo que me asusta, pero obviamente me honra. Es un tipo muy humilde y así fue su despedida. No fue pomposa ni nada por el estilo. Salió despidiéndose, prácticamente saludando a todos los que estaban en la primera fila, en el entorno del ring. Y luego se dio un abrazo no muy efusivo con Vince McMahon, a quien, dicho sea de paso, se lo notaba un poco triste, pero no podía disimular su felicidad. Finalmente se deshizo de uno de los mayores inconvenientes para la empresa, uno que le obligó a cambiar los planes para WrestleMania 30 y también causó malestar para el Rumble del año siguiente, del 2015. Daniel Bryan se lleva el cariño eterno de los fanáticos, se lleva el cariño eterno de sus compañeros de trabajo, se lleva también la admiración, el respeto de aquellas fundaciones u organizaciones que creyeron en Bryan y que no les defraudó. En fin, no me queda más que decirles, eso sí, que si ustedes desean conocer algo más respecto a Daniel Bryan, obviamente pueden ver el WWE Network, pueden recurrir a los DVDs de ROH, que también se venden vía Amazon.com. Si ustedes desean tener también la visión de Daniel Bryan, la carrera de Bryan dentro de WWE, les recomiendo este Blu-ray, el Yes, Yes, Yes. Tremendo Blu-ray del año 2015 en el que se recoge las luchas más importantes de Bryan dentro de la empresa y su momento icónico, su momento histórico inolvidable de WrestleMania 30. Y si quieren una mirada más personal, más individual de Bryan, y les digo, una verdadera enciclopedia luchística, un ejemplo de perseverancia, de constancia, de trabajo, de profesionalismo, con muy buenas anécdotas, el libro de Daniel Bryan, en el que él cuenta su vida, en el que él cuenta todas las cosas que lo llevaron a ser uno de los máximos exponentes del wrestling en general. Y llegar a este momento de la portada en el cual se convirtió en campeón indiscutido en WrestleMania 30. En fin, perdónenme haberme alargado. Esta semana no hay análisis de Raw, puesto que el Raw giraba alrededor de este genio del wrestling. Me encantaría saber qué creen ustedes de Daniel Bryan, qué piensan ustedes de Bryan, y creen ustedes que ya hay algún sucesor, alguien que pueda asumir o tener ese nivel de contacto, de química con el público. Me encantaría escuchar sus comentarios. Ya saben, para cualquier novedad respecto al siempre dinámico mundo del wrestling, no se olviden de seguir mi cuenta de Twitter @fralarcón o este canal. Saludos y que la pasen bien.